Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. En esta última plática del día 3 de FinPermex nos da mucho gusto presentar al licenciado Adrián Lozano, financiero regiomontano de 52 años, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde cursó la licenciatura en Derecho. Tiene una maestría en Administración de Empresas por el mismo Instituto Tecnológico, una maestría en Derecho Internacional, Mercado y Finanzas por la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, y es maestro de Derecho Bancario del Instituto del TEC de Monterrey por 11 años. Le damos la más cordial bienvenida a Adrián Lozano, director general de Bancrea. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Amelia, Víctor. Vamos a platicar un poquito acerca de las fuentes de financiamiento. La metodología que me recomendaron que siguiera, o que nos están pidiendo que sigamos, es que dé la presentación y después nos abrirán los micrófonos para que todos puedan hacer las preguntas. A diferencia de los dos expositores que vieron en la mañana o oyeron en la mañana, mucho más jóvenes que yo, es un poquito más grande. Les preparé una pequeña presentación. Déjenme se las pongo, y una disculpa porque no soy muy tecnológico, pero la idea es llevarlos de la mano un poquito de lo que les preparé para ver en qué consiste el financiamiento, quiénes lo pueden utilizar, quiénes no lo pueden utilizar, qué puntos se ven los que entran a financiar, en qué aspectos se fijan tanto para personas físicas como para personas morales, incluso los mismos bancos, la parte de entidades financieras y los gobiernos. Como ven en la presentación, hasta los más grandes edificios hechos en los países desarrollados o en vías de desarrollo, y aquí vemos el edificio más grande del mundo, que tuvo un costo aproximado de 1.5 mil millones de dólares, ha sido financiado o ha tenido distintas fuentes de financiamiento, no solo el capital de los accionistas. Este edificio mide 830 metros de altura, es 3 veces más grande que el más alto que tenemos aquí en Monterrey. Y básicamente, ¿quiénes participaron en el financiamiento para la construcción? Hubo inversión privada, la parte de los capitalistas, inversionistas, hubo subsidios de parte del gobierno, fideicomisos que metieron dinero y recursos, emisión de deuda, es decir, emitieron deuda a través de los mercados y los mercados, gente del otro lado, inversionistas, compraron esa parte de deuda, fondos de capital, entidades que se dedican básicamente a administrar los recursos de gente, concentran pequeños, grandes inversiones en una fuente, en un vehículo, estos fondos de capital, e invierten en proyectos tratando de obtener un desarrollo o un monto, más bien un rendimiento del capital para distribuirlo hasta sus inversionistas, inversión pública estatal. Entonces, como ven, vamos a empezar desde financiamiento de los más grandes que existen en el mundo, como de los más pequeños a una persona física para un préstamo personal o para estudiar su carrera. Entonces, el mundo del financiamiento, de las fuentes del fondeo, abarca toda la gama. Por más grande que ustedes piensen que es una empresa o un país, por más rico que sea la persona física o la empresa, todos requieren de fuentes de financiamiento y todas recurren a distintas fuentes de financiamiento. Si nos vamos a la siguiente, podemos ver que ¿para qué quieres este financiamiento? ¿Para qué una empresa, una persona, una entidad recurre a un financiamiento? Primero, para generar valor. Lo que haces es que tratas de que el financiamiento genere valor al complementarlo con el capital que le estás apostando a ese proyecto en específico. Y esto puede ser para el beneficio de una SA, el beneficio de una persona física, o para el beneficio de una comunidad en términos de gobierno, un estado, un municipio, etcétera.
Tiene que ser este financiamiento, debemos de buscar que sea eficiente, es decir, que a través del financiamiento, el rendimiento del capital, tanto del propio accionista que invierte o de los distintos vehículos que aportan recursos, realmente sea la forma más óptima de tener el beneficio económico. Por ejemplo, si nos vamos a una carretera, el Estado no tiene los recursos suficientes para construir la carretera. Si busca financiamiento público o privado, lo que hacen es que una carretera, el valor de la carretera que te va a dar servicio durante un periodo largo de tiempo, 15, 20 años, lo puedes financiar y desde el día uno todos los habitantes o todos los transeúntes van a disfrutar del beneficio de tener la carretera sin tener que pagar toda la carretera desde un principio porque obtuviste financiamiento a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo interesante ahí? Que ese financiamiento tiene que ser eficiente porque si el costo del financiamiento, el plazo del financiamiento, el tipo de financiamiento no es el adecuado, vas a entorpecer o va a ser un problema de cobranza porque si tú estipulaste un costo muy alto que no te da la afluencia de los carros que van a estar durante el tiempo para pagar los intereses y el financiamiento, pues no lo vas a poder pagar. Entonces hay que buscar que el financiamiento sea eficiente y que sea continuo, porque en términos de las empresas, tú pudieras pedir un financiamiento para incrementar tu base de producción de una planta y esta planta lo que va a hacer es que dentro de 2 años va a requerir un incremento de producción adicional, construyendo nuevas naves, construyendo nuevas máquinas o instalando nuevas máquinas y capital del trabajo para poder comprar la materia prima para procesarla en esa maquinaria. Entonces, ese financiamiento es continuo. Una vez que entras a ese concepto, prácticamente durante toda la vida de la empresa o la persona lo sigues utilizando. Es importante entender que es sano para las empresas tener endeudamiento, tener financiamiento que no nada más venga del capital o de los propios recursos que genera la empresa, porque ahí utilizas estas distintas fuentes de financiamiento que vamos a ver para hacer que el empresario o la empresa haga brincos inorgánicos más grandes que los crecimientos que tuviera con su pura utilidad. Igual nos pasa a las personas físicas. Imagínense un matrimonio que tiene 3 años de casados, los dos trabajan para hacerse de una casa de 5 millones de pesos, ganando ellos 50,000 pesos mensuales cada uno, pues va a ser difícil que junten el dinero para comprar una casa nueva. Pero si lo hacen a través de un financiamiento, un banco, ellos juntan el 20, 15% del valor de la vivienda, dan el enganche, un banco les va a prestar a 20 o 25 años, ellos van a disfrutar desde el día 1 esa vivienda y la van a estar pagando a través del tiempo, de tal suerte que se hacen de un bien, de un patrimonio, que lo van a estar disfrutando a través del tiempo. Lo mismo pasa en el término de las empresas. Entonces vemos que tiene que generar valor, tiene que ser eficiente y hay continuidad de eso, de ese financiamiento. ¿Quiénes usan el financiamiento? Aquí vemos de todo. El que se les ocurre tiene acceso a financiamiento o debería de tener acceso a financiamiento. Empezamos a mano izquierda arriba, que las personas físicas, los individuos, los emprendedores, utilizamos el financiamiento durante nuestra vida para distintos efectos, distintas causas. Pudiera ser para adquirir un carro, para adquirir propiedades, para pagar la escuela, la universidad de nosotros mismos o de alguno de nuestros hijos, para hacer inversiones productivas, para simplemente para tu diferencial que usas entre me pagan a mí cada 15 días y yo necesito ir al súper el día 5, donde ya no tengo el recurso del día último que ya me lo gasté, puedo utilizar mi tarjeta de crédito para comprar el súper. Entonces, esa parte de financiamiento la utilizan mucho las personas físicas a lo largo de su vida. Hay que tener cuidado nada más que como persona física, tienes que tener un ciclo de vida en donde a cierta edad debes de dejar de usar ese financiamiento porque en teoría, en la mayoría de los casos, el ingreso de las personas físicas va a disminuir a través del tiempo, estoy hablando ya de más grandes, y en el caso de las empresas no, en el caso de las empresas, la empresa, aunque los accionistas fallezcan o cambien de manos, la empresa tiene una perpetuidad de tiempo más larga. En el caso de las personas morales, pues básicamente ellas lo que utilizan el financiamiento, a mano derecha arriba, es para hacer crecer su negocio en términos de bienes, de producción de bienes, de servicios, infraestructura, camiones de reparto, traslado, etcétera.
¿Qué es lo que hacen las empresas con esto? Es una parte del financiamiento de la empresa, de la persona moral, viene desde el punto de vista de los accionistas y una vez que el capital del accionista se topa, necesita recurrir a financiamiento para seguir creciendo en términos de capital humano, bienes de capital, innovación, desarrollo, etcétera. Del lado izquierdo tenemos a las instituciones financieras que a lo mejor para algunos de ustedes dicen un banco o una casa de bolsa o una SOFOM es a quien yo recurro para pedir un préstamo. Tanto las personas físicas, las personas morales o los gobiernos recurren a los bancos para pedir un préstamo. Pero a su vez, el capital de los bancos es finito, es decir, el banco a lo mejor tiene un capital de X y su financiamiento o lo que tiene prestado es de X por 8 o 12 veces. Entonces, ese diferencial que tienen ahí requiere también de fuentes de fondeo o fuentes de financiamiento que los bancos principalmente lo que hacemos es nos volteamos y le decimos a nuestros clientes que nos depositen recursos, les pagamos un rendimiento, creo que en la mañana vieron una parte de eso, les pagas un rendimiento, ese dinero el banco lo agarra y lo empieza a canalizar y lo presta a las personas físicas o morales buscando un rendimiento para con eso cubrir tus gastos y además tener el capital suficiente para pagar lo que te prestó el inversionista, el depositante, más los intereses que le pagas a ellos. Y de tal suerte que realmente las instituciones financieras se convierten en el núcleo, en el centro de las fuentes de financiamiento o la mayoría de ellas y se complementan con cuestiones en la bolsa, con fibras, con SECADES, que son organismos o instituciones de reciente creación, por lo menos en México, en donde captan recursos o reciben recursos de distintas fuentes. ¿Para qué? Para prestarlo a otros proyectos más grandes que una persona física, en el caso, por ejemplo, de un banco que tenga $1 millón de pesos ahorrado, pues no va a poder ir a financiar una torre de departamentos que vale 340 o 350 millones de pesos cuando él solo tiene uno. Y el costo de administrarlo es mucho más caro. Entonces, lo depositas en un banco, el banco para el banco es una fuente de financiamiento y el banco se dedica a prestarlo o intermediarlo con terceros. Y esa parte de ahí, incluso en la ley de instituciones de crédito, que es la que regula los bancos, a los bancos lo determinas como un intermediario financiero que capta y presta recursos del público. Te vas a las casas de bolsa, en proyectos grandes hacen exactamente lo mismo, buscan empresas que emitan deuda o que emitan capital y buscan entre sus clientes, entre los inversionistas que tienen en la casa de bolsa, quién está dispuesto a invertir 100, 500 mil, 1 millón, 10 millones de pesos a financiar ese proyecto macro que trae la emisión, por ejemplo, de certificados bursátiles o la emisión de una deuda gubernamental como CETES, etcétera. Entonces, estas entidades se convierten, como les digo, en el núcleo del financiamiento y reciben financiamiento y fuente de financiamiento de distintas fuentes, pero también son el origen del financiamiento hacia las personas físicas o morales. Y al final del camino, algo que para algunos no es muy apetecible, pero pasa y pasa mucho y es algo sano si es regulado, es que también los gobiernos, tanto los gobiernos nacionales, los países como los estados y municipios y las entidades gubernamentales, como en el caso nuestro, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etcétera, tienen acceso o deben de tener acceso a financiamiento para poder financiar de largo plazo proyectos que de tal suerte no tienen la capacidad, igual que las personas, del flujo mensual que reciben, poder invertir para pavimentar una avenida grande, para hacer 5 puentes en un año. Esos recursos no los tienes. Destinarías todos los recursos y no pudiera operar el gobierno para su gasto corriente. Entonces, ¿qué haces? Obtienes fuentes de financiamiento que pueden ser instituciones financieras, pueden ser emisiones, casas de bolsa, y a través de esas emisiones o de esa deuda tienes la capacidad de financiar algo que vas a recibir y vas a verte beneficiado a través de largo tiempo, de largo plazo. Entonces, estas entidades son las que en general reciben o son los usuarios de la parte del financiamiento. El gobierno federal, algo que no viene aquí, que es muy interesante, es que en todos los gobiernos federales a nivel mundial tienes fuentes de financiamiento que se llaman la banca de desarrollo. La banca de desarrollo son entidades financieras, en algunos casos son bancos y en otros países no son bancos, pero lo que hace el gobierno es que aporta recursos a estas instituciones para que sean un catalizador de crédito o de financiamiento, ya sea a otros bancos, que se llama banca de segundo piso, le prestan a un banco para que su banco a través preste,
o algunos de estos bancos de desarrollo prestan de manera directa al usuario final para construir hoteles, para construir edificios, naves industriales para rentar, etcétera. Si nos enfocamos en la parte de las personas físicas, y un poquito les voy a dar un panorama de las distintas fuentes o las distintas alternativas que tienes para financiarte. Y aquí hay de chile, tomate y cebolla. Te vas a ir desde las muy caras y de muy corto plazo hasta las relativamente económicas, sobre todo en esta época, y de muy largo plazo. En México ya se convirtió en un país en donde sí tiene acceso, la gente que tiene un ingreso formal o comprobable, tiene fuentes de financiamiento de más largo plazo no tan caras. Hace 10 años, pues la fuente de financiamiento nos comparaba mucho con Estados Unidos y no teníamos como personas físicas, como individuos, la misma capacidad de financiarte o de endeudarte a largo plazo. Tenemos a mano izquierda arriba la famosa tarjeta de crédito y aquí les explico un poquito la diferencia más grande que existe entre dos grandes fuentes de financiamiento. Es una que es de corto plazo y está destinada a machar faltantes de liquidez y se paga de manera revolvente, que se llama, y otra que está destinada a algo de mayor largo plazo, que puede ser 1 año, 2 años, 25 años, y que se paga de manera amortizable, es decir, todos los meses o trimestres pagas un poquito de capital y un poquito de los intereses de eso. Entonces, las tarjetas de crédito es la forma más común, a lo mejor muchos de ustedes la tienen, donde vas, utilizas la tarjeta de crédito, firmas en el restaurante, firmas el súper, no te cobra intereses y hace un corte de la tarjeta y tienes X días, dependiendo del banco, 10, 15 días para pagarla. Si pagas el total, no hay cargo de intereses. Si no pagas el total, te empiezan a cobrar un interés y lo que hace es, te netea. Mientras, cuando me manda el dinero, si eres foráneo, mis papás, pues me los manda el día 10. Ay, híjole, yo tengo que gastar el día 8 o el día 7 para pagar X cosa. Pues lo firmo, ya sé que va a llegar el dinero y con eso lo pago. Luego tienes la parte de préstamos personales, que es muy común en las personas físicas. En estas partes hay muchas modalidades, como ahorita es el descuento de nómina, eres empleado y te pagan a través de una tarjeta de débito y anticipas el sueldo de 24, 36, 48 meses y todos los meses te van a estar cobrando una partecita. Estas dos, bueno, estas dos son, le voy a poner, es lo segundo más caro, lo que está en medio de lo más caro en fuentes de financiamiento. Tienes el crédito educativo, en donde el crédito educativo lo vas a disponer de manera más o menos semestral. Entonces te prestan por, no sé, 3 años, por tus 3 últimos años de la carrera te prestan y tú vas a disponer cada semestre para estar pagando tu colegiatura. En el Inter nada más pagas los puros intereses y a partir de que te gradúas, que tienes trabajo, empiezas a hacer pagos mensuales de capital de interés. Ese no es tan caro. La parte departamental, que son las tarjetas, factores que tienen que también cuidar es la parte del monto. Es decir, yo tengo que pedir en todos estos, si yo me dedico a utilizar mi tarjeta departamental para comprar ropa o para comprar viajes o mi tarjeta de crédito para comprar la despensa y solo pago los mínimos, es decir, no administro muy bien lo que usé, el monto que pedí me va a estar comiendo a través del tiempo. Voy a salir mal en esta operación de financiamiento. Siempre como usuario tienes que ver en las personas físicas que tú tengas que fijar un monto de lo que estás comprando, que puedas pagar si es revolvente de corto plazo, en el corto plazo, o si es de algo de largo plazo, que lo puedas ir pagando mensualmente y que sea una partecita de tu ingreso. Y la otra es el plazo, que es muy común que los empresarios nos equivoquemos o las personas físicas y digan, oye, pues pido un préstamo en la tarjeta de crédito, de ahí saco el dinero, voy al cajero, saqué 80,000 pesos y con eso me fui de viaje. La tarjeta de crédito es para pagarse el corto plazo y el viaje lo vas a disfrutar una sola vez en 3 meses y se acabó. No tiene una consecución a través del tiempo de disfrutarlo, ni tiene un valor de mercado ese viaje, es un valor intrínseco percibido por ti. Entonces tienes que cuidar que lo que compres y lo que te estés financiando tenga un promedio de vida útil, el plazo del crédito con la vida útil del bien para poder pagar. Lo mismo te va a pasar en la parte de las empresas. ¿Qué hace? En México y en el mundo tenemos una instituciones que se llaman burós de crédito, que en algunos países son burós de crédito negativos, es decir, en el buró de crédito solo aparece el historial negativo que tiene una persona, los créditos malos que no pagó o que se fue atrasando, y en otros países tienes un buró que es negativo y positivo, es decir,
te dice cuántas líneas de crédito tienes abierta y cómo has pagado a través del tiempo, bien o mal. Entonces, ¿qué hacemos los bancos? Cuando una persona nos pide un crédito, en la parte de personas físicas, creas un scoring, un tabulador, una métrica, en donde les pongo del lado izquierdo más o menos de qué se constituye, pues cuál es el historial de Adrián Lozano de pagos. Es decir, ¿ha pagado bien o no? No, pues que todos sus créditos, tiene 5 créditos, todos sus créditos han pagado, siempre paga puntual, puntos, 35 puntos. Tiene una deuda total de, no sé, 50,000 pesos y gana 80,000, tiene capacidad de pago, todavía tiene forma de seguir pagando. Tiene una antigüedad, todas las tarjetas de Adrián Lozano tienen 6 meses, cuidado. Oye, tiene 5 años pagando, perfecto, le das los puntos. ¿Cómo se componen sus créditos? ¿Todas son tarjetas o tiene 2, 3 tarjetas y un crédito hipotecario y un crédito automotriz? ¿Lo tiene distribuido? Te van dando puntos. ¿Cuántos créditos ha pedido en los últimos 6 meses o en los últimos 3 meses? No, pues que lo han consultado 10 empresas financieras. Aguas, anda necesitado. Y ahí funciona esa matriz para crearte tu score y decir, Adrián Lozano tiene una puntuación de tanto y por lo tanto, según cada banco, sí le puedo dar la tarjeta de crédito y por tal monto o no le puedo prestar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como personas físicas para tener un buró positivo? Aquí hay 5 detalles. Primero, tienes que tener tus datos generales que estén correctos. Si yo me llamo Adrián Jorge Lozano y mi buró aparece Adrián Lozano, traigo una deficiencia, porque cuando entreguen a una institución financiera mi INE, me va a faltar mi middle name, mi nombre intermedio, o si no vienen mis 2 apellidos de manera correcta. La parte del domicilio también, si yo estoy cambiando de domicilio o he cambiado, tengo que estar actualizándolo y me hace un track record el buró de que sea el domicilio anterior, porque cuando tú vas a pedir un crédito, te van a pedir un comprobante de domicilio los últimos 3 meses y lo vas a entregar de una colonia y resulta que tu buró tiene otra colonia. Entonces dices, aquí hay algo que no me está cuadrando. La parte del historial de los trabajos que tienes, el resumen de todos tus créditos y el detalle de las consultas, que esa viene a mero abajo del buró, que es cuánta gente te ha estado consultando el buró. Entre más empresas te consulten en un corto periodo de tiempo, para nosotros las instituciones financieras nos levanta un guardia y nos dicen, cuidado, necesita financiamiento y lo que le des lo va a agarrar. Y ya lo está pidiendo en varios lados. Esto es más o menos un resumen de las personas físicas. En el caso de las personas morales, tienen fuentes de financiamiento un poco más amplias y entre más grande sea la empresa, tiene fuentes de financiamiento cada vez más sofisticadas, como lo vimos en el caso del edificio. Para una persona moral, tienes la parte de los créditos, que se dividen en 2 grandes vertientes, igual que lo que vimos en las personas físicas. Una es créditos que se llaman cuenta corriente, que se destinan para capital del trabajo. ¿Cómo funcionan estos? Es básicamente una copia del modelo transaccional de una tarjeta. Yo soy una empresa que comercializo cosas. Me traigo cosas de China y se las vendo a mis clientes. Le tengo que pagar al chino prácticamente de contado, lo importo, ya llevo 30 días por decir algo que no tengo ese flujo, se lo entrego a mis clientes y luego pasan 60 días de plazo. Entonces voy a tener entre 90 y 120 días en donde yo ya pagué y no he cobrado. El cuenta corriente, el capital de trabajo, lo que hace es que me ayuda a disponer dinero de esa línea, poderle pagar al chino, utilizarlo por esos 30, 60, 90 días y cuando yo cobre, pagarlo. Esta es una operación que hice en el ejemplo de una sola transacción. Si tienes transacciones todos los días, pues el dinero va a estar entrando y saliendo. Y lo que hace el cuenta corriente es le permite a la empresa utilizar realmente de manera eficiente su capital. Me toca pagar los impuestos, me toca pagar la nómina el día 15, me toca pagar algo y la cobranza la tengo días después, un mes después, me financio con un capital del trabajo, agarro el dinero, el recurso, pago y espero para cuando me liquiden a mí, yo liquido y pago menos intereses. Luego vienen las otras líneas de crédito que son las amortizables, que esa en el caso de las empresas hay de muchos tipos de financiamiento. Se llaman todas por el apellido que le pongan, crédito refaccionario, crédito de avío, crédito con garantía hipotecaria. Todos los créditos son de la banca que no sean capitales de trabajo, realmente son amortizables. Es decir, yo dispongo una sola vez o una serie de veces
y a partir de que termine mi periodo de disposición, lo tengo que pagar a través del tiempo. ¿Cuánto tiempo me tardo en pagarlo? Depende, tiene que ir ligado al proyecto que estoy desarrollando. Si estoy desarrollando vivienda para vender, pues no me voy a tardar 25 años. Si estoy financiando vivienda para vender, casas, me voy a tardar 6, 8, 12 meses en lo que construyo, vendo, pago, construyo, vendo, pago, y así vas haciendo esas mezclas de tiempos. Pero si voy a financiar una plaza comercial, pues la plaza comercial, si no se va a vender, se va a rentar, pues la tengo que pedir un financiamiento a 10 años. ¿Por qué? Porque voy a pagar pequeños pedacitos del crédito a través del tiempo, producto de la renta que tenga de esa plaza. Igual que en las personas físicas, es bien importante el tipo de financiamiento que vaya ligado en su plazo, en su monto, en su tasa de interés, a la estructura de lo que estás financiando. En México es muy común que los empresarios pidan líneas de capital de trabajo para proyectos de inversión, para comprar maquinaria, desarrollar una nave industrial. Los plazos de pago y de tasas de interés no cuadran. Entonces, en un momento dado, el empresario se puede ver atorado en términos de flujo porque no recibe la cantidad suficiente para pagar algo que era de largo plazo en el corto plazo. Precisamente por eso, la vida útil del bien que te va a dar es la vida que le debes de dar a la parte del financiamiento. Las empresas también tienen otras fuentes de financiamiento además de los créditos, que es una modalidad en donde financias productos de bienes inmuebles o muebles. Principalmente en México lo utilizamos para muebles. Y ese arrendamiento lo que hace es, yo quiero comprar 5 camiones para mi centro de distribución. Vas con una arrendadora o con un banco, te dan un financiamiento, la entidad financiera es la que compra el bien, es la dueña del bien, y te presta o te da el uso a ti de ese camión para que lo utilices por los siguientes 5 años y tú le vas pagando una renta o una amortización más el capital. Pagas el bien y los intereses durante un periodo determinado de tiempo. Las empresas más grandes y más sofisticadas pues tienen también la parte de las emisiones. Es decir, yo puedo ir al mercado, a la bolsa y emitir deuda, 50, 100, 200, 500 millones de pesos a pagar en 3, 5, 8 años. Y esa parte de la emisión tiene, algunos de ellos tienen pagos trimestrales, otros tienen bullets o pagos anuales, otras de ellas tienen una parte del pago total se hace a los 5 años, pero son las empresas que tienen un poquito mayor tamaño y mayor sofisticación. Y para esto en la siguiente hoja vamos a ver que estas empresas más grandes tienen una fuente de cómo apoyarse con terceros para decir cuál es el grado de riesgo que tiene esta empresa para obtener financiamiento, que es algo que los que aportan su dinero para tener un rendimiento tienen que medir si yo le presto a estas empresas, qué grado de riesgo tiene, me va a poder pagar o no me va a poder pagar. Los factores que tienes en las personas morales, podemos ver que uno es la competitividad, es decir, tienes que poner a competir y ver las opciones que tienes en los distintos créditos, así como las personas físicas. Oye, esta tarjeta de crédito me dice que no me cobra intereses, me dice que no me cobra anualidad, pero la tasa de interés es del 45%. Carísima. Hay otra tarjeta de crédito que a lo mejor me cobra 1,000 pesos de anualidad, pero la tasa de interés es del 25. Entonces, ¿qué me conviene más? Pagar 1,000 pesos mensuales, de anuales, pero tener esa diferencial de tasa, o no pagar comisión, pero sí pagar una tasa alta. Igual en la parte de los bancos, tienes que poner a competir a tus fondeadores, a tus empresarios, a tus clientes bancarios, tienes que ponerlos a competir en tasa y en condiciones del financiamiento para que seas eficiente. Luego te vienes a la rentabilidad, que es probado que con las tasas de interés de los créditos empresariales, vamos a suponer que yo les cobre el 12% anual para un proyecto de largo plazo, es más rentable que la empresa me pida un préstamo de 10 millones de pesos para pagar en 5 años, a que el empresario agarre de sus recursos 10 millones de pesos y se lo aporte a la empresa. Eso, la rentabilidad, el ROE de la empresa, el retorno del capital, es mucho menor porque utilizó puro capital propio. Si utilizas una parte en la empresa de capital propio y otra parte de financiamiento, hasta cierto grado obviamente, tienes una mayor rentabilidad tú como accionista. ¿Ok? Y en la parte de disponibilidad,
que son las condiciones van cambiando o iban cambiando durante un año, que realmente con esta crisis hemos tenido un chorro de bajadas de tasa de interés y las condiciones del mercado han cambiado tanto que muchos bancos o SOFOMES o entidades financieras con las empresas lo están cambiando prácticamente todos los meses. Para las empresas también ocurre lo mismo, no viene aquí, pero ocurre lo mismo que ya les expliqué del buró de crédito. Tienes un buró de crédito en donde viene todas las transacciones que tiene la empresa y guarda un registro de todos los créditos que tiene, los montos, cuánto debe actualmente, la lista de cómo ha pagado en los últimos 12 meses, si ha pagado puntual o ha pagado con días de retraso, o si los créditos los tiene 30 días atrasados todos. Y esa parte te ayuda para ver si una empresa pues tiene capacidad de pago o no, o tiene mucho endeudamiento o no. Tú vas con una empresa y una empresa le pide un financiamiento a un banco y te puede decir la empresa que debe 500,000 pesos y en el estado financiero dice 500,000 pesos. Vas y consultas su buró de crédito y debe 5 millones de pesos. Y te va a decir, se me olvidó, no le puse un cero. Y deber 500,000 contra 5 millones de pesos en capacidad de pago es muy diferente. Entonces, en el tema de los bancos, de las empresas también funciona la parte del buró de crédito y también es positivo, tiene tanto lo negativo como lo positivo. Las agencias, para las empresas, les decía yo que hay una herramienta o una serie de empresas que se dedican a calificar el riesgo de las empresas para que ellas, entre mejor riesgo tengan acceso a fuentes de financiamiento mucho mejores en la banca en términos de tasa de interés, en los mercados, en inversiones de deuda, en lo que quieran. Entre mejor calificación tengas, tu grado de riesgo es menor y por lo tanto tus condiciones de tasa de interés son menores, tus montos son mayores y tus plazos pueden ser mayores. Existen en México estas calificadoras que es Standard & Poor's, Moody's, Fitch, HR Ratings y Verum. Son las principales calificadoras que existen en México y estas están reguladas también por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué te evalúan ellos? Prácticamente te evalúan 3 grandes conceptos. El plan de negocio que tiene la empresa, el plan de la administración, quién es la administración, experiencia que tienen, hacia dónde van a llevar el banco, qué han hecho y qué van a hacer a futuro. Y luego viene la parte financiera, es qué has hecho financieramente hablando, ligado a tu plan de negocio, y qué es lo que vas a hacer en una proyección de los siguientes años. Y ellos hacen análisis económico y te estresan a la alza o a la baja. Y tú puedes decir que tu empresa va a ganar el siguiente año X cantidad de dinero y ellos te dicen, oye, pues si ganas Y, para llegar de Y a X tienes que crecer el doble, matemáticamente es imposible hacerlo cuando no eres una empresa ya consolidada. Entonces te empiezan a estresar y te dan una calificación. Luego tienes la parte del entorno geográfico y político, es dónde se desarrolla la empresa, en qué país está, qué competidores tienen, etcétera, etcétera, y ahí te califican. Estas calificaciones se hacen públicas y los que damos financiamiento, es decir, la contramoneda de los que piden el crédito o los financiamientos, revisan y ven las condiciones que tiene cada uno de ellos para analizar su riesgo. En el caso, por ejemplo, nuestro, en Bancrea, cuando iniciamos el banco a los 3 meses, Nacional Financiera, una banca de desarrollo en México, nos dio una línea de crédito y me la condicionó a que una de esas calificadoras me calificara. Tenía 3 meses de haber nacido el banco. Entonces, las grandes, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, me dijeron, yo no te puedo calificar porque no tienes historia. Puedo ver tu plan de negocio, pero no puedo ver nada de tu desempeño financiero histórico. Entonces, no te puedo calificar. Y HR Ratings lo que hizo, que sí nos calificó a los 3 meses, me dijo, ¿qué has hecho tú, Adrián Lozano, y tu equipo directivo en los últimos bancos donde has estado? ¿Qué me dices que vas a hacer en tu plan de negocio? Y te lo evalúo. Y nos dio una calificación. Hoy por hoy, a través del tiempo, en diciembre cumplimos 7 años de haber abierto el banco. Hoy tenemos 2 calificadoras de estas, me califican de largo plazo en A- y de corto plazo en 2. ¿Cómo funcionan estas calificaciones? Básicamente todas ellas tienen distinta nomenclatura, pero se liga a lo siguiente. Tienes la mejor, sería la AAA más de largo plazo y 1 de corto plazo. Luego de ahí de AAA más te vas a AAA, AAA menos, AA más, AA, AA menos, A más, A menos y así triple B menos, te vas para abajo. Cuando ya te consideran como triple B menos, ya es tu portafolio de deuda le llaman chatarra.
Y de corto plazo, si eres de los grandes, muy consolidado, eres 1, quiere decir que no hay manera de que defaultes o incumplas pagos de capital, intereses en los siguientes meses, es 1. 2, si no tienes manera de incumplir en los siguientes 12 meses, pero pudieras tener alguna faltante en los siguientes 24. Y 3, que todavía estás inmaduro como empresa. Entonces, esto es lo que conceptualizamos. Y las grandes empresas, todos los bancos, las SOFOMES grandes, los grandes buscadores de financiamiento, todos piden calificación. Para las personas físicas no opera esto. Para las personas físicas te vas básicamente al buró de crédito y al historial del buró de crédito que tienes. En la parte de instituciones financieras, que somos los bancos, los que somos los intermediarios, tienes fuentes de fondeo, es decir, de dónde te haces de llegar recursos, y puede ser de los depósitos del público, inversionistas, gobiernos, otras entidades financieras, banca de desarrollo, etcétera. Perdón, tienes el capital propio emitido aportado por los accionistas, y tienes emisiones que haces públicas en el mercado para hacerte llegar de recursos, para tenerlos en caja, para luego financiar proyectos de inversión, tanto de personas físicas como de personas morales o gobiernos. ¿Qué factores tienes que ver aquí? Lo mismo, tasa de interés, estabilidad de la institución financiera a largo plazo, y como corolario, entre más sofisticado sea el sistema financiero, la banca, las emisiones, los usuarios del crédito tienen una mayor interconectividad. No es lo mismo lo que tenemos hoy en México a lo que teníamos hace 10 o 25 años. Entre más conectividad tengas, mucho más fácil es ser usuario de financiamiento, incluso de hacer depósitos. Y ahorita pueden ver en el mercado que a través de la app de muchos bancos vas a poder tener acceso a hacer el onboarding digital, abrir una cuenta, transaccionar, te manda tu tarjeta de débito, puedes pedir un crédito en línea, etcétera, etcétera. Eso lo puedes ya hacer en los bancos, no se diga en las empresas tecnología, en las fintech. Me voy en la parte de gobierno. La parte de gobierno, básicamente todos ustedes saben que los gobiernos viven de los impuestos, es decir, lo que pagamos las personas físicas o las empresas para que ellos ejecuten el gasto. El gobierno recibe tanto X monto de cobranza de impuestos, pero requiere hacer inversiones de largo plazo, construir hospitales, escuelas, puentes, carreteras, etcétera. Entonces, de alguna manera, igual que las personas morales y que las personas físicas, tienen que tener fuentes de fondeo, de financiamiento que les permitan hacer esas inversiones de largo plazo y que se van a ir pagando con los impuestos que cobran todos los meses, todos los años a través del tiempo. Otra vez, el macheo perfecto de eso lo que te da es que ingresos que no tengo ahorita, sí tengo para pagar la mensualidad, pero no tengo el capital para hacer el puente, alguien me lo financia, y con los ingresos que tengo voy pagando a través del tiempo ese puente o esa escuela o esa universidad o ese hospital, y la sociedad recibe el beneficio desde el día en que termine de construirlo. También tienes la parte de préstamos internacionales, que muchos gobiernos tienen acceso a líneas de crédito internacionales que están de fondos que están constituidos realmente para apoyar a las distintas gobiernos en distintas etapas, ya sea con una crisis o en etapas de expansión. ¿Qué es lo que busca el gobierno? Pues tener un crecimiento y tener fuentes o alternativas de hacerse llegar de recursos más grandes de largo plazo para establecerlos y tener beneficios para la población de manera inmediata. Una cosa bien importante en los gobiernos es que tengan una banca de desarrollo, un banco central fuertes. La banca de desarrollo va a prestarle a otras entidades, y la banca central es la que va a manejar toda la parte financiera y las finanzas de endeudamiento del gobierno. En el caso de México, Banco de México es nuestra banca central, y es el que controla la parte o monitorea y trata de controlar la inflación, el que controla y administra la deuda del gobierno, y además le llaman en muchas partes del mundo, incluyendo México, es el lender of last resort. Es decir, cuando los bancos o las entidades financieras tienen problemas, tienes acceso a la banca de desarrollo para que te financie y salgas adelante. Y otra parte interesante es que en la banca central, la banca de desarrollo y los organismos financieros de un país hacen que el comercio exterior funcione de una mejor manera. Puedes dar financiamiento para personas que exportan o que importan bienes, puedes dar financiamiento para empresas que se van a dedicar a incrementar su canal de producción
y en México hay muchos, pero muchos ejemplos de eso. Todo lo que es hotelería para el turismo, todo lo que es agricultura. Hoy somos unos grandes exportadores de aguacate, berries, tomates, y todo eso trae apoyos financieros. Todos ellos piden apoyos financieros. Tienen ciclicidades, obviamente. Si yo, constructor de berries, quiero techar y quiero aislar naves industriales, como lo hacen, para hacer algo de mayor largo plazo y que no dependa del clima, del calor o del frío o la lluvia, pues tengo que invertir en alguna infraestructura de largo plazo y pido un crédito de largo plazo. Pero si quiero invertir para el corto plazo, para desarrollar los berries o el aguacate, pues pido un cuenta corriente que lo voy a estar pagando y disponiendo a través del tiempo. ¿Qué beneficios tiene la parte del financiamiento? Pues es de las formas más fáciles de llegar al punto A al punto B. A veces el punto A y el punto B están en el tiempo. Si yo acumulo los recursos que tengo que tener para llegar al punto B, pues me voy a tardar muchos años. Con el financiamiento lo haces en mucho menor tiempo. Tienes oportunidades. El financiamiento te permite hacer compras de oportunidad, pedir descuentos por pronto pago, poder anticiparte a proyectos de demanda masiva en donde tú no tienes la oferta, pero la demanda viene, puedes hacerte financiamiento, incrementas tu modelo de producción para tener oportunidades y poder subastecer o abastecer la parte de la cadena de suministro. Tiene retos, que es pues, uno de los principales, que es que todos conozcamos la parte de las fuentes de financiamiento, pero además de conocerlas es que las sepamos usar y las usemos correctamente. Porque pedir algo de corto plazo para un bien de largo plazo o pedir algo muy caro en tasa de interés para algo de largo plazo nos puede meter en algún problema de liquidez, y al contrario de que me ayude ese financiamiento en adquirir algo de largo plazo, pues me va a perjudicar, no lo voy a poder pagar y me lo van a querer venir a rematar. Y algo que es interesante es que el financiamiento tiene que ser sostenible. Lo que financiemos hoy tenemos que darle continuidad a través del tiempo para que la economía siga creciendo. Y al momento que lo hagamos de largo plazo, que lo sepamos hacer bien, que lo pidamos para los destinos específicos, que haya una aportación de capital o recursos propios para hacer eso, es la medida en que la empresa va a salir adelante de largo plazo. Creo que con esto básicamente es todo lo que les traía de la presentación. Muchísimas gracias, Adrián, por toda esta información tan interesante y necesaria para que pues, sepamos los diferentes tipos de financiamiento cuando pues, queramos desarrollar algún proyecto. Chicos, los invitamos a generar sus preguntas por el chat, o también si gustan pueden levantar la mano y nosotros les damos la palabra, les habilitamos el micrófono. De antemano una disculpa, me fui muy rápido, pero es que es mucha información. Bueno, creo que todo quedó súper claro. Ahí te andan aplaudiendo. Bueno, Héctor quiere que le habilites el micrófono. Héctor, Hola. ya puedes hablar. Lo estaba escribiendo en el chat. Mi pregunta era, ¿a qué se debe principalmente la diferencia entre las tasas de préstamos en otros países a en México? Porque hasta donde yo tengo entendido, en hipotecas y todo esto son más altas aquí en México. Mira, eso yo creo que eso era más en el pasado y se ha hecho medio un mito. Te voy a poner ejemplos. Hoy, si tú tienes 500,000 pesos y vas a alguno de los bancos grandes y lo depositas, te van a pagar a lo mejor el 60% del CETE. El CETE ahorita anda en 4.05 o 4. Si vas a un banco de los más pequeños, a lo mejor te va a pagar casi el 7, es decir, te va a pagar casi el 4. ¿Ok? Es decir, a los bancos les va a costar que tú les des tu dinero un promedio del 4%, 3,5%. ¿Ok? Sí. El banco tiene que pagar un seguro al IPAP que equivale al 0.40. Es decir, si yo te pago a ti el 4, a mí me cuesta el 4.40. Las tasas de interés que hoy están en el mercado para créditos a 25 años, y es público, en hipotecarios, están al 7.50. Es decir, hay un diferencial de 3.10.
310 puntos base. Si haces el mismo ejemplo en Estados Unidos tú tienes $20,000 o $23,000, que son los mismos $500,000, y vas y lo depositas a un banco, te pagan 0. Y te prestan un crédito hipotecario al 3.50, 4%. El diferencial que tienes del costo es básicamente el mismo o muy similar. El tema es que allá no te pagan intereses y aquí sí te pagan interés. Cuando las tasas suben, ahorita están muy bajas por el tema del COVID y por la crisis económica, cuando las tasas suben, siempre van a subir más o menos así en línea. El diferencial que existe entre la tasa que te pagan en Estados Unidos y lo que te pagan en México, esta partita de aquí se llama riesgo país. Y el riesgo país, por ser México, oscila más o menos o ha oscilado entre el 2.5 y el 4, dependiendo de la época de la historia. Ese diferencial, si tú tienes ese dinero y lo inviertes en Estados Unidos, te va a pagar un 3,5, 4% menos allá, pero en dólares, que lo de aquí. Ese diferencial, pues no lo puedes contar. Pero la parte que yo te pago, te cobro, perdón, en un crédito arriba de eso, pues es básicamente muy similar en lo que te cobran en Estados Unidos o en otras partes del mundo. A una empresa. Nosotros, por ejemplo, en Bancrea, captamos, y mi captación total del banco, a mis clientes yo les pago promedio el CETES. Grandes y chiquitos. A los chiquitos un poquito menos del 7, a los grandes un poquito más, pero promedio el 7. Les pago el 4. Y les cobro a las empresas el TIE más 4. Ese diferencial de TIE más 4 son 425 puntos base. Si tú te vas a Estados Unidos, ¿cuál es el diferencial entre la tasa de la LIBOR, que anda en el 2.50 más o menos, y lo que le cobran a las empresas? Pues andan en el 6%, 6,5%. El diferencial es exactamente el mismo. Lo que pasa es que la base es menor por el riesgo país. Claro, muchas gracias. De nada. Oye, nomás un comentario. Si te vas a tarjetas departamentales, algunos bancos, la parte de las tarjetas de crédito, ahí sí haz aguas, porque las tasas de interés ahí sí están elevadísimas. Y tengan mucho cuidado en eso. Hola, ¿qué tal, licenciado? Con respecto a las fuentes de financiamiento y los tipos que, como bien decías, hay que considerar si van a ser de corto plazo o largo plazo. Tomando en cuenta estos factores, independientemente que sean para personas físicas o para personas morales, ¿usted recomienda que si se adquiere deuda a corto plazo o a largo plazo, independientemente de cuál sea el instrumento, se pueda pagar la deuda de algún instrumento de largo plazo a un instrumento de corto plazo? Voy a especificar. Por ejemplo, las deudas de crédito, de las tarjetas de crédito. Que una persona tenga deudas en tarjeta de crédito y tome la decisión de generar deuda con un instrumento, como un préstamo personal, y saldar su deuda a corto plazo. ¿Considera que eso es algo bueno, algo malo, o que hay que tomar en cuenta para poder realizar algo así? Mira, te voy a poner un ejemplo de un estudio que acaba de salir, hecho por la Universidad de Harvard, si mal no recuerdo, en donde veían cuál es el éxito o el fracaso de las famosas fintech. Y agarraron, no me acuerdo si fueron 5.8 millones de créditos que representaban 3.6 millones de personas, que durante los últimos 4 años en Estados Unidos han hecho exactamente eso a través de créditos fintech. Tú te metes en tu computadora, pues la fintech te analiza que si tienes Facebook, que tantas manitas y que likes, que no sé qué, y te dan tu crédito de $3,000. Y con esos $3,000 tú te vas y te pagas la tarjeta de crédito. Si haces eso, vas a hacer un excelente negocio, porque algo que no puedes pagar y que te está comiendo en intereses, lo vas a convertir en un crédito que lo vas a ir pagando a través del tiempo y siempre vas a deber menos. Eso es fenomenal. Si lo puedes hacer, hazlo. Yo lo hago con mis empleados cuando contrato a alguien que viene problemado en el buró de crédito, le presto dinero yo banco, le pongo amortizaciones a 3, 4 años para que se quiten todo ese pasivo y puedan volver a respirar. El problema no es ese. El problema es, si no cancelas las tarjetas de crédito, las vas a volver a usar y te vas a emproblemar doble. ¿Qué pasa en ese estudio que hicieron? La morosidad de las fintech, no ahorita en la pandemia, sino
antes de la pandemia, se estaba yendo mucho más alta que la de los bancos, precisamente por eso, porque los chavos agarraban la lana, pagaban la tarjeta y la tarjeta la traías. Y el gusanito de gastar es una terapia muy interesante y la utilizaban. Entonces te convertías en un nuevo problema. Si tú eres disciplinado, ya te encharcaste, rompes tus tarjetitas, dejas una de emergencia, la metas en un cajón y no la usas sino para emergencias y pagas tu amortización de un crédito a 3 años, te felicito, lo vas a hacer muy bien. Nomás aguas con la volver a pedir. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Ángel Magaña pregunta qué libros recomiendan para ayudar a introducirnos en estos temas. Uf, hay un chorro. Mira, yo creo que pueden empezar a ver libros de introducción a las finanzas o seminarios, y si quieren les paso luego unas ligas y se las compartes, de bancarización. La Asociación de Bancos de México, el gobierno siempre nos ha echado a los bancos de que no bancarizamos y que no participamos en eso, y destinamos una cantidad importante en la Asociación de Bancos de México realmente a hacer seminarios, a hacer invitación de bancarización, de explicación financiera. Incluso se hizo un museo en la Ciudad de México junto con Banco de México que se hacía, hoy no se puede, un simposio una vez al año de bancarización. Entonces, si quieren le paso las ligas y en la página de la Asociación de Banco de México van a encontrar no libros, sino vas a encontrar escrito, papers que te relacionan mucho a la parte de la bancarización. Pero al final del camino, chavos, yo les diría que es algo bien básico y que yo creo que muchos de sus papás se lo dijeron, a mí me dijeron mis papás. 1, no te gastes algo que no tienes. Y 2, siempre guardas algo de lo que ganas. Si tienes eso, si yo pido un crédito a 4 años para un carro y me alcanza con el 20% de mi sueldo, 25% a pagar, lo puedo hacer. Si ya sé que no me alcanza o me queda el 10% para vivir, no lo voy a poder hacer. Cómprate un carro más chiquito usado. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna pregunta más. Bueno, creo que esas serían todas las preguntas que terminamos antes de tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián, y también gracias a los participantes por estar aquí con nosotros. Los invitamos a que sigan participando en las conferencias y talleres que todavía tenemos para ustedes durante el día jueves y viernes. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga a todos. You